Bueno, Es todo lo que quiero. bueno, si necesitas algo, Te aviso. chifle. Ah, Bueno, muy bien. Vamos a compartir la pantalla. me voy a buscar los anteojos, ya ven. Bueno, y vamos a empezar con la unidad número 2. Hoy vamos a empezar a ver temperatura y calor. Ahí recibieron por el grupo de alumnos, le dejé los apuntes. ¿Lo pudieron ver? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se pudo ver? Sí, profe. Bueno, muy bien. Disculpen, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Claudia, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Veo, escucho, no digas nada. No, no digo nada. Vamos a hacer el esfuerzo nada más. Bueno, me alegro. Cualquier cosa, estamos acá. Sí, no, si no llego, les digo a ustedes que sigan. Bueno, Ok, muy bien. chao, chao. Vamos a empezar con la unidad de temperatura y calor. Le vamos a dar un poquito de velocidad para poder tratar de avanzar lo más que podamos hoy día. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver una relación que existe entre una variable que está considerada dentro de la física como uno de los tipos de energía que existe, y vamos a ver una derivación de esa aplicación de ese tipo de energía, que es nada más que la temperatura. Entonces vamos a empezar por hablar un poquito qué entendemos por calor y qué entendemos por energía, perdón, por temperatura. Muchas veces se suele dar que muchas personas toman la palabra calor y temperatura como si fuese un sinónimo, y en realidad el calor y la temperatura son dos variables que tienen diferencias fundamentales, pero que se encuentran relacionadas entre sí. El calor es una forma de energía, es una forma de las tantas variables que se puede transformar un tipo de energía. Energía es todo aquello que le permite a un cuerpo poder generar alguna variable. Por ejemplo, una lámpara que nosotros tenemos colgada en el techo de nuestra casa ocupa una energía que es la electricidad, y esa energía, cuando entra a la lámpara la transforma en lo que nosotros llamamos luz o flujo luminoso. Una estufa, por ejemplo, toma la corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica hace un proceso dentro de la estufa y lo transforma en calor. Esa transformación no se ha perdido la energía, sino que se ha dado en otra aplicación, en otra variable. Hay un principio de la física que dice que la energía no se pierde, sino que se transforma. Y entonces el calor es una energía, y al ser una energía, esa energía se transforma en algunas variables. Nosotros la que estamos viendo ahora es el calor, y vamos a ver que esa energía se va a medir en esta variable como las calorías. La temperatura no es una energía, y esto quiero que quede muy claro. Ya más adelante vamos a ver un poquito mayor definición. Vamos a ver que la temperatura es simplemente un número que me está indicando una variable térmica de un cuerpo. Ahora bien, cuando nosotros queremos identificar un poco el tema del calor, para poder tener una mejor idea, vamos a ver que el calor siempre fluye de los cuerpos que están más calientes a los que están menos calientes. Es decir, de aquellos cuerpos que nosotros vamos a definir como que tienen mayor temperatura a los que tienen menor temperatura. Siempre el calor va a viajar de esa manera. Nunca lo va a hacer de menos a más. También vamos a analizar que el calor, vamos a ver que tiene esa variable de unidad
métrica para poder cuantificarlo, que se llama la caloría. La caloría no es nada más ni nada menos que la cantidad de calor que nosotros tenemos que agregarle a 1 gramo de agua para que su temperatura varíe 1 grado centígrado. Esta es una definición física muy sencilla de lo que es la caloría, de lo que entendemos por caloría. Ustedes saben muy bien que no siempre el agua en cualquier lugar es de las mismas características. Hay aguas como la nuestra que tienen mayor cantidad de sales, hay otras aguas que tienen mayor cantidad de sodios, hay otra agua que tiene mayor cantidad de, qué sé yo, de plomo, por ejemplo. Es decir, el agua puede tener en su constitución una cantidad de minerales que la hacen distinta. Y por supuesto que para poder subirle 1 grado la temperatura, voy a tener que utilizar una cantidad de calor distinta. Entonces, en líneas generales, se toma como que la caloría es el calor necesario que yo le tengo que entregar a 1 gramo de agua para que su temperatura varíe 1 grado centígrado. Esa definición es una definición muy práctica de la física para poder definir esta variable. Profe. Ahora bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de calorías, es muy común relacionarlo también con las calorías que una persona consume. Nosotros cuando en la mañana nos levantamos y desayunamos, lo que estamos haciendo es incorporar a nuestro cuerpo una cantidad de energía. Esa cantidad de energía que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo nos permite poder elaborar todas las actividades que nosotros queremos hacer durante el día. Por supuesto que las personas tienen un límite de cantidad de calorías para poder consumir. Todas las otras calorías que nosotros vamos a consumir en exceso, pues no las vamos a gastar, pero las vamos a ir acumulando. Es decir, nos empieza a aparecer la pancita. Se nos empieza a acumular grasa. La grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es energía, ¿no es cierto?, que tenemos acumulada. Entonces, fíjense que con la caloría que tiene un cuerpo, con la caloría que consume una persona, puede llegar a hacer hervir hasta 30 litros de agua. Es decir, que si yo pudiera sacarme la caloría que tengo dentro de mi cuerpo y lo pongo para poder hervir agua, el volumen que voy a poder hervir son 30 litros. ¿Está bien? También se puede decir que la caloría que tiene un cuerpo puede levantar 1 kilo hasta 1 metro del suelo 717.000 veces. Aquí voy con estos ejemplos. Que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de poder hacer un trabajo. Si yo no tengo energía, pues voy a tener muy poca capacidad de poder hacer cualquier tipo de trabajo. Trabajo que puede ser intelectual, trabajo que puede ser mecánico, trabajo que puede ser físico. Es decir, para cualquier cosa que yo quiera realizar, tengo que tener energía. Cuando uno siente hambre, ese signo de sentir ganas de comer algo está significando que nuestro cuerpo está perdiendo o ha perdido gran parte de la energía que tiene como reserva. Ahora, vamos a entrar ahora a empezar a ver cómo se mide esa cantidad de calor. ¿Cómo vamos a hacer en la física para poder evaluar qué cantidad de calor yo tengo que tener en un cuerpo? Una de las preguntas que les voy a hacer es la siguiente. Si yo tengo 1 kilo de madera y yo tengo 1 kilo de hierro y quiero que la madera y el hierro varíen su temperatura 1 grado centígrado, ¿voy a tener que entregarle la misma cantidad de calor? No. No. El metal conduce el calor, así que va a calentarse más rápido. Muy bien. Entonces, fíjense que uno ha comparado 2 materiales que son diametralmente bien opuestos. 1 kilo de madera con 1 kilo de hierro. Entonces uno dice, no, para que se caliente 1 grado centígrado, yo voy a tener que entregarle menos cantidad de calor a la madera que al hierro.
Y entonces fíjense que ahí aparece una variable que es muy interesante para analizar, que esa variable la vamos a denominar calor específico. Fíjense, calor específico. ¿Por qué se denomina calor específico? Porque es el calor específico de cada material. Si yo tengo, por ejemplo, en una obra o en una pared que yo tengo en cualquier construcción, que tiene ladrillo, que tiene mezcla, que tiene pintura, que tiene yeso, etcétera, etcétera, voy a ver que para poder levantarle 1 grado centígrado la temperatura de esa pared, voy a tener que levantar 1 grado centígrado a cada calor específico de los diferentes elementos que componen esa unidad. Entonces, fíjense, la cantidad de calor que yo voy a tener que incorporarle a un cuerpo se va a medir por el calor específico que tiene ese cuerpo, por la cantidad de masa que existe ese cuerpo. Fíjense que yo recién dije 1 kilo de madera, pero también puedo decir medio kilo de madera. Supuestamente el medio kilo de madera, al tener menos masa, voy a tener que agregarle menos calor para poder aumentarle 1 grado centígrado su temperatura. Y por otro lado, voy a tener la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Entre la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Está bien? Es decir, a cuánto arranco y a cuánto quiero llegar. ¿Ah? Fíjense, vamos a tratar de ver ahora acá. Me olvido que tengo que borrar todo, perdón. Fíjense ahora que vamos a empezar a ver cómo se empieza a medir este tema del calor. Vamos a tomar acá un par de ejes que vamos a tener en esta variable, un cuerpo a una temperatura A y un cuerpo a una temperatura B. Esta variable que me aparece acá como TE se denomina temperatura de equilibrio. ¿Qué es la temperatura de equilibrio? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser la temperatura de equilibrio? La mediación entre las dos temperaturas. Perfecto. Ahora, les voy a pedir que hagan un ejercicio y me contesten lo siguiente. Apoyen las 2 palmas de las manos. ¿Las 2 palmas de las manos están a la misma temperatura o hay alguna que está un poco más fría que la otra? Hay una que está un poco más fría que la otra. Perfecto. Si vos la dejás junto, ¿no es cierto? La dejás junta a las palmas de la mano durante un tiempo, vas a ver que la palma que está más caliente le va a entregar calor a la palma que está más fría hasta que llegue un momento que vos ya no vas a notar diferencia de temperatura entre esas 2 manos. Cuando vos ya no notás que ya no existe diferencia de temperatura, vos has llegado a lograr lo que se denomina la temperatura de equilibrio. Fíjense, y les voy a dar un ejemplo muy práctico de la temperatura de equilibrio. Cuando yo voy y prendo un acondicionador de aire, de esos que yo tengo en mi pieza o en mi comedor, yo lo prendo cuando la temperatura en el interior de mi pieza, por ejemplo, está a 28 o 29 grados. Entonces prendo el aparato y lo programo para que me dé frío hasta los 24 grados. Cuando llega todo el ambiente a estar a 24 grados, el aparato para. Y para porque justamente lo que ha logrado ahí es conseguir la temperatura de equilibrio entre la temperatura que él origina y la temperatura que yo tengo en el ambiente. Este es un concepto muy claro para poder entender que en realidad el concepto de frío es un concepto absolutamente de sensación. El frío, en realidad, dentro del mundo de la física no existe. Lo que existe en el mundo de la física es la ausencia de calor. Cuando yo tengo ausencia de calor, mi cuerpo tiene la sensación de sentir frío. ¿Está bien? Cuando yo digo siento frío,
es porque me está faltando calor. Entonces fíjense que nosotros en invierno, para no sentir frío, lo que hacemos es incorporarle una serie de pieles que van a tratar de mantener entre la piel nuestra y estas diversas ropas que nos conozcamos, el calor que genera nuestro propio cuerpo. Y va a tratar ese conjugar de ropa, va a tratar de lograr una temperatura de equilibrio entre el interior de mi cuerpo y el exterior, de tal manera de que yo no sienta frío. ¿Está bien? Si me saco la campera, rompo ese equilibrio, empiezo a entregarle a través de mi cuerpo más calor al exterior y empiezo a tener ausencia de calor, por lo cual empiezo a sentir la sensación de frío. Entonces, cuando uno empieza a pensar en estas variables y en estas situaciones, el tema del calor es realmente, dentro de la física y de la arquitectura, un elemento muy importante, muy importante. Fíjense ustedes que nosotros cuando construimos, pensamos en cómo aislar térmicamente a las casas para que el efecto del sol pegándole a las paredes y al techo no calienten tanto nuestras casas. Pero también nosotros, como arquitectos, empezamos a proyectar nuestras casas tratando de hacer un aprovechamiento del sol, por ejemplo, para que en época de invierno nosotros tengamos nuestros ambientes naturalmente calefaccionados. Entonces, empiezan a aparecer un montón de variables en donde tenemos que empezar a tener en cuenta lo que significa el tema del calor. A ver, no sé qué ha pasado acá. Ahí está. Fíjense acá algunos valores del calor específico. ¿En qué se mide el calor específico que recién no lo dijimos? Bueno, no lo dijimos porque yo quiero mostrarle estos valores. Fíjense, el aire significa o tiene un calor específico de 0,24. ¿Qué es este 24? Es caloría por gramo por grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le tengo que entregar al aire 24 calorías por cada gramo de aire para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. ¿Se entiende esa definición? ¿Me la puede explicar de nuevo, profe? Ningún problema. Fíjate, dice, el aire tiene un calor específico de 0,24 calorías, gramo, grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que yo le tengo que entregar al aire 0,24 calorías por cada gramo de aire para que la temperatura aumente 1 grado centígrado. ¿Está bien? Ahora sí, profe. Muchas Perfecto. gracias. Ahora ya la pregunta que te voy a hacer. Si yo quiero, en vez de calentar el aire, lo quiero enfriar al aire, ¿cuánto calor específico le tengo que sacar? 0,24. 0,24, exactamente. O sea, que el calor específico es un valor que yo tengo que agregarle o quitarle a un producto, a una materia, por cada gramo de esa materia para que su temperatura varíe 1 grado centígrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el aire. Ahí tenés el aluminio, tenés el mercurio, tenés la plata. Vas a encontrar no únicamente minerales como acá, sino que vas a encontrar el calor específico de un ladrillo cerámico, de una loza, etc. Todos los elementos tienen este calor específico. Ahora, fíjate, yo te voy a dar un ejemplo en el tema de arquitectura. Por ejemplo, esta es una losa
de hormigón armado. Arriba de la losa de hormigón armado, yo voy a colocar una aislación hidrófuga y yo arriba de eso le voy a colocar una membrana. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo acá tengo el elemento 1, tengo el elemento 2 y tengo el elemento 3. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico de la losa? Bueno, el calor específico de la losa va a ser igual a la sumatoria de los calores específicos de 1 más 2 más 3. ¿No es cierto? Porque la losa de hormigón es un material, el 2 es otro material y el 3 es otro material. Pero la losa está constituida, ¿por qué? Por la sumatoria de todos estos materiales. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la arquitectura, nosotros nos vamos a encontrar con muchos elementos donde el calor específico, si bien lo analizamos por materiales, también yo lo puedo tener esos materiales unidos, ¿no es cierto? Y poder sacar el calor específico de lo que yo esté analizando. Fíjense qué vamos a ver ahora en este punto. ¿Cómo se propaga el calor? El calor viaja, indudablemente, no hay otra manera. El ejemplo más claro de tener el concepto de que el calor viaja es ponerse al sol. El sol está a millones de kilómetros de nosotros y sin embargo, al estar tan lejos de nosotros, el calor lo mismo llega hacia nosotros. Entonces, el calor viaja de tres maneras. Hay tres conceptos o tres definiciones de cómo viaja el calor. El calor viaja por conducción, el calor viaja por convección o el calor viaja por radiación. Vamos a tratar de explicar cada uno de estos ejemplos para tener muy en claro cómo es el proceso. Fíjense, la primera variable que vamos a analizar como tipo de viaje es la conducción. Y para que esto se produzca, lo primero que nosotros tenemos que tener son dos elementos que están a diferente temperatura, pero que a su vez tienen que estar en contacto directo. En contacto directo. El ejemplo más claro que voy a tratar de darle es el siguiente. Esta es la hornalla de la cocina. Yo vengo acá y coloco una olla. Y esta olla, acá adentro, tiene agua. Acá está la llama. Y ahí el calor se está transmitiendo por conducción, porque está en contacto directo, la olla que contiene agua. ¿No es cierto? Ahora, fíjense la segunda variable, o la pregunta que quiero hacerle como segunda variable. Cuando yo apoyo la olla que contiene agua sobre la hornalla, la pregunta es, ¿a quién le estoy transmitiendo calor? ¿A la olla, al agua o a la olla y al agua? ¿A ambos? ¿No sería la olla y la olla al agua? Perfecto. Yo primero le voy a transmitir el calor a la olla porque acabo de decir que la conducción es cuando yo tengo dos objetos que están a diferentes temperaturas y que están en contacto directo. Pero he dicho dos objetos. Y los dos objetos que están en contacto directo es la olla, ¿no es cierto?, con la hornalla. Y entonces ahí el calor, digamos, se propaga, digamos, por conducción. Cuando la olla se calienta, empieza a entregarle calor ¿a quién? Al agua, por supuesto. Hasta algún momento en que el agua empieza a tener un proceso que ya lo vamos a analizar. Fíjense acá. Ahí tenemos el ejemplo de vuelta de la olla
¿no es cierto?, con la hornalla. Fíjense cómo acá yo he empezado a entregarle calor en forma de conducción, he empezado a entregar calor en forma de conducción a la olla, y la olla empieza a entregarle calor al agua. Y fíjense que cuando le empieza a entregar calor al agua, el agua se empieza a mover, ¿está bien? Y vamos a ver que la convección que se genera es una onda que permite que el agua empiece a ir desde abajo hacia arriba. La primera pregunta que les voy a hacer, esa agua que está ahí adentro de la olla, la temperatura más alta, ¿en qué parte de la olla se encuentra? Abajo. Abajo. Entonces yo acá en este punto tengo mayor temperatura y acá tengo menor temperatura. Entonces fíjense que la corriente de convección es una corriente que se genera siempre desde lo más caliente a lo más frío. Entonces fíjense el ejemplo que le voy a dar yo acá. Este es el corte de una casa. ¿Está bien? Acá está la pared, acá está el techo, este es el techo, este es el piso y esta es la pared. Ustedes se han preguntado por qué el calefactor se coloca acá y el aire acondicionado se coloca acá. Porque el aire caliente sube y el aire frío baja. Y si yo te hago la siguiente pregunta, que es, antes de que suba, ¿dónde está ubicado el aire más caliente en una pieza? Arriba. Arriba. ¿Dónde está el aire más frío? Abajo. Entonces, fíjate qué hacemos. En invierno, nosotros generamos calor acá, ¿sí? Y se va a empezar a generar el aire, va a entrar por acá, va a salir por acá, y como sale más caliente, se va a ir hacia arriba y va a empujar el otro aire para que venga y haga lo que se llama un circuito de convección. Cuando nosotros tenemos en verano, lo que yo estoy haciendo acá es que por acá, lo voy a dibujar con otro color, que por acá salga aire con menos temperatura, se vaya hacia abajo, empuje al aire más caliente y vamos a generar una corriente de convección. Entonces, esta definición que nosotros estamos viendo acá es una definición muy importante que ustedes luego van a utilizar mucho en la materia donde vean todo acondicionamiento térmico. Ya no le van a explicar ahí lo que significa la convección, pero quiero que ustedes ya ahora sepan e interpreten que se genera esta corriente de convección cuando tenemos la diferencia de temperatura en el aire entre lo más alto y lo más bajo. Fíjense ahora, vamos a ver qué significa la radiación. Bueno, la radiación es un fenómeno muy particular. ¿Y cuál es el requisito que uno tiene que tener con el tema de la radiación? ¿Agustina? Sí. Mira, luego ahí le vas a tener que... no te corregí nada, perdón, yo me equivoco yo. Perdón. Bueno. Vamos a ver que nosotros vamos a necesitar en esta radiación tener un elemento que pueda transportar este calor. El elemento natural que nosotros tenemos en nuestro medio para que el calor se transporte, ¿cuál es? El aire. La atmósfera, ¿no es cierto? La atmósfera. Y vamos a ver la diferencia de por qué yo hablo de atmósfera y vos, digamos, tal vez por un poquito de conocimiento, digas del aire. Cuando nosotros hablamos del aire, digamos, estamos hablando de un elemento que está compuesto por diferentes materiales o minerales.
Entre ellos vamos a hablar del oxígeno, por ejemplo. Y vamos a ver nosotros que cuando hablamos de la atmósfera son diferentes capas que van teniendo diferentes composiciones, y cada una de estas composiciones van haciendo que ese calor que viene desde el Sol vaya sufriendo algunas transformaciones que permitan pasar por la última capa que los seres humanos podemos soportar, y acá aparece una capa que es, digamos, en el último tiempo está muy conversada, que es la capa de ozono, que permite filtrar, ¿no es cierto?, aquellos rayos que van a hacer un poco más de daño al cuerpo de las personas. Entonces, yo estoy necesitando básicamente que la radiación tenga un elemento, ¿no es cierto?, que le permita poder transportarse. Si ya tengo el elemento que le permita poder transportarse, la pregunta es, ¿tiene algo que ver el color de las cosas respecto a la absorción de esa radiación? Sí. Sí. Entonces la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Cuál es el color que mayor absorción tiene de la radiación? El negro. ¿Y cuál es el color que tiene menor predisposición para la radiación? Blanco. Blanco. El blanco. Entonces, cuando uno ya define esos dos temas, fíjense que hemos definido una variable que es sumamente importante para los proyectos de arquitectura. Nosotros ya sabemos ahí que generando colores de terminaciones muy oscuros, lo que vamos a estar haciendo es que esa construcción que nosotros estamos realizando tenga una mayor predisposición a absorber la mayor cantidad de radiación, y cuando absorbe mucha radiación, lo que hace es transferirla al interior de nuestra vivienda o de nuestra obra. Y cuando nosotros la pintamos de colores claros, lo que estamos haciendo es que se produzca mucha reflexión, o que la reflexión sea mayor. Entonces, fíjense ustedes en algunos ejemplos que vamos a analizar, como estos que están acá. Fíjense, acá está el Sol, acá viene, ¿no es cierto?, la energía. Parte de esta energía es reflejada, pero parte de esta energía se va a pasar hacia el interior. Ahora, voy a borrar esto y le voy a hacer esta imagen. Hagan de cuenta que esta es la pared. Esta es la pared. ¿No es cierto? Esta es una cortina. Y entre la pared y la cortina, ¿qué hay? ¿Aire? Aire. O Sí, 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 aire. hay aire, hay aire. Vos en tu casa agarrás y podés meter la mano entre la cortina y la pared, porque hay aire, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, acá va a venir el calor por radiación, parte de ese calor se va a reflejar, parte va a entrar. Ese calor que entra, ¿a qué dos cosas va a calentar? A la cortina y al aire. Va a calentar al aire y va a calentar a la cortina. Cuando ese aire se caliente, ¿qué se va a generar? Calor, lo de antes, la convección. Se va a generar convección. Muy bien. Y cuando esa cortina se caliente, ¿qué se va a generar? Radiación. ¿No? Conducción. Conducción. A través de la cortina. Muy bien. Entonces, ¿a qué quiero ir con este pequeño ejemplo y este pequeño análisis que hemos hecho? Todo el calor que se absorbió y entró a la casa no se pierde, sino que se ha transformado en diferentes tipos o maneras de que ese calor va a viajar en el interior de la vivienda. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace esta clasificación de conducción, convección y radiación, si bien uno la analiza
por unidad, es decir, de a una, ese análisis es simplemente para poder entenderlo. Pero con este ejemplo que acabamos de ver, es un ejemplo muy claro de que muchas veces el calor que se recibe por radiación se transforma en convección y también se puede transformar en conducción. Es decir, que nada de ese calor, digamos, que la casa ha absorbido, se va a perder en su viaje, sino que se va a ir transformando en diferentes maneras de seguir viajando. Ahora, esa transformación de viajar de diferente manera, ¿va a cambiar las características del calor? ¿No? No, bajo ningún punto de vista. Va a seguir siendo calor. Va a seguir siendo energía calórica que está viajando de diferente forma. En ningún momento hemos mencionado que cuando se produce un viaje del calor puede llegar a afectar la característica del mismo. Para nada. Va a seguir siendo su medida de la caloría, va a seguir siendo el calor específico que tenga cada uno de los materiales, etcétera, etcétera. Es decir, va a seguir cumpliendo con todas las condiciones que venimos analizando. Fíjense en este ejemplo que les estoy mostrando ahí. Es simplemente como si fuese un corte. Allá volvemos ahí. Fíjense, es como si fuese un corte. En donde, ¿qué estamos analizando acá? Estamos analizando las tres variables que hemos visto. Y fíjense que cuando uno junta estas tres variables, yo tengo como resultado esto que está acá. ¿Está bien? Se genera la corriente de convección ahí, se genera la conducción acá y se genera la radiación ahí. Y cuando se genera la radiación, bueno, yo voy a producir también un proceso de conducción, pero también voy a generar un proceso de convección, tanto en el interior como en el exterior. ¿Ah? O sea, que prácticamente el calor no se pierde, sino como acabamos de decir, el calor se va a transformar. Fíjese en esta otra diapositiva. Acabamos de decir que el calor siempre se va a propagar de lo más caliente a lo más frío, o de lo más caliente a lo menos caliente. Esa es la definición correcta. ¿Está bien? Siempre que vamos a hablar de calor, vamos a hablar de calores calientes, ¿está bien? Y vamos a hablar, cuando nos referimos a frío, ausencia de calor. Fíjense ahí cómo vamos a nosotros a tratar de quitarle calor a una taza que tiene café con leche. ¿Cómo agarro yo y le quito calor a una taza que he preparado con un café con leche para desayunar? ¿Cómo le saco calor? La revuelvo. Ese es un ejemplo. Lo Le revuelvo. pongo Pasar a otra taza fría. Pasamos a otra taza fría. Ese me gusta más. Vamos a analizar los dos ejemplos. Cuando yo estoy revolviendo, ¿qué estoy haciendo con la materia? La estoy poniendo en movimiento. Y cuando yo la pongo en movimiento, ¿qué le pasa a las partículas de la materia? Se separan, se van separando. Se separan. Pero cuando yo la pongo en movimiento dentro de la taza, las partículas que hacen entre sí. Profe, puede ser que cuando revuelvo entro en fricción y genero más calor. Absolutamente. Y te voy a dar el ejemplo más claro. Pongan de vuelta las palmas de la mano una junto a otra y empiecen a subir una y a bajar la otra. ¿Qué están haciendo ahí? Haciendo el movimiento las partículas de la palma de la mano. La palma de la mano, ¿qué empieza a pasarle? Se empieza a calentar. Entonces, cuando yo agarro la taza y empiezo a revolver, lo que estoy haciendo es poner en movimiento a las partículas y haciendo que las partículas choquen entre sí. Y cuando las partículas chocan entre sí,
lo que estoy haciendo es generar un proceso de fricción. Y cuando yo genero un proceso de fricción, lo que estoy haciendo es generar más calor aún. Entonces, fíjense, ¿qué hace uno? Uno está revolviendo y constantemente está soplando. ¿Está bien? Creyendo que estamos incorporando calor, y en realidad lo único que estamos haciendo es simplemente sacar ese proceso de calor de la superficie, en este punto, para que se, entre comillas, se evapore, digamos. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Recién alguien me dijo ahí, bueno, lo paso a otra taza. Está bien. La taza donde tengo el café con leche la tengo a una temperatura inicial. La taza que vengo vacía la tengo a una temperatura ambiente, que va a ser menor. Cuando la paso, inmediatamente el calor de la leche que yo le estoy pasando se lo transfiere a la taza, y entonces inmediatamente la taza se calienta. En realidad lo que hace es enfriarse muy poco. Entonces fíjate, si yo agarro y pongo la taza dentro de la pileta de la cocina y dejo que corra agua fría, ¿no es cierto? Ahí estoy empezando a entregarle calor de la taza al agua, y la transferencia de calor es mucho más rápida. Entonces, fíjense cómo nosotros empezamos a analizar aquí cómo es esta variable de entrega del calor. Y fíjense lo importante que es ver que para yo poder tener transferencia de calor, necesito siempre, siempre, siempre tener un elemento que se llama fluido. Y esto, por favor, no se lo olviden más, porque esto se lo van a cansar de decir los profesores que le van a enseñar aire acondicionado. Para poder transferir calor, necesito tener fluido. Y el fluido se presenta en dos maneras: el aire y el agua. Esos son los dos fluidos. ¿Alguien sabe por qué se denomina o por qué se le dice fluido? Uno. Pues porque fluye con facilidad a comparación de otras Muy cosas. bien. El fluido porque puede fluir, es decir, puede desplazarse. Si el agua no pudiese fluir, no se podría llevar por las cañerías para que el agua salga por la cocina, por el baño, la ducha, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces necesitamos que fluya. El gas puede fluir. Por eso es que cuando uno abre la hornalla, obviamente el gas sale. ¿No es cierto? Entonces, sigamos con esa variable. Fíjense, acá nosotros vamos a poder quitar, digamos, calor a través de las diferentes ondas electromagnéticas, por ejemplo. Si yo agarro y toco una lamparita que está constantemente prendida, ¿qué me está entregando la lámpara, además de luz? Calor. Calor, ¿está bien? Ni siquiera me hace falta acercar, apoyarme la lámpara en la mano. Cuando yo ya voy más cerquita de la lámpara, ¿está bien? Siento por radiación el calor que está desprendiendo la lámpara. Entonces, fíjense ustedes, ahí tienen un claro ejemplo que cuando yo coloco una lamparita de luz en cualquier elemento de mi casa, la electricidad que consume, parte la transforma en luz, pero parte también lo transforma en Calor. calor. En calor. ¿Está bien? Y fíjate vos que yo en realidad a esta lámpara yo no la puse para que me diera calor. Yo la puse porque quería que me diera luz. Bueno, sí, está bien, pero esa transformación también produce un fenómeno calórico. Fíjate en esta otra. Yo puedo decir que los cuerpos, ¿ustedes ya han visto en morfología la teoría del color? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que habla de la teoría del color? ¿Cómo definen a los colores ustedes?
como la radiación de la luz Perfecto. era Muy bien, algo así. muy bien. Mira, yo te voy a mostrar esta diapositiva, que es, digamos, una parte física de esa teoría del color. Todo esto que ustedes están viendo aquí son las longitudes de onda que nosotros podemos apreciar en el universo. Más que apreciar, voy a referir a que existen en el universo. Solamente estas que están acá son las que nosotros podemos ver. Aproximadamente entre los 380 y los 700 nanómetros de longitud de onda. Ahora, si ustedes miran ese espectro de colores, quiero que me digan dónde ustedes encuentran los colores que te resaltan mucho más respecto de los otros. A la derecha, Exacto. Cuando está aumentando, ¿qué? la radiación. La longitud de onda. ¿Está bien? Entonces, Claro. cuando nosotros hablamos de longitud de onda, estamos hablando de colores que van a producir mayor vibración en el ojo de las personas. Y si produce mayor vibración en el ojo de las personas, tiene una relación directa con lo que se denomina el calor del color. El calor del color. ¿A qué vamos con esto? Se dice que aquellos colores que tienen mayores longitudes de onda tienen mayores temperaturas. Cuando veamos un poco electricidad, le voy a explicar esta variable, porque vamos a ver que la temperatura de los colores también se miden por temperatura y tienen relación con el tema del calor. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Fíjense que uno puede decir, hay colores cálidos y hay colores que uno denomina frío y hay colores que uno denomina neutro. Si yo le pido un color neutro, ¿ustedes qué color me dicen? Blanco y El negro. blanco. El blanco es neutro. El blanco dentro de la teoría color se lo puede denominar también como la ausencia del color o como la subtracción de los colores. Pero también yo puedo decir que el negro es la subtracción de los colores y el blanco es la suma. Por eso es que yo puedo descomponer el blanco en los 7 colores primarios. Fíjense que vamos a analizar en esta variable. Acá tenemos las ondas energéticas. Esta es la cantidad de variables que nosotros vamos a poder analizar y relacionar entre el color y el calor. Fíjense en esta variable. Cuando nosotros empezamos a encontrar lo que denominamos el equilibrio térmico, es decir, cuando podemos lograr entre dos cuerpos hacer fluir la cantidad de calor que posee cada uno y poder encontrar en un momento determinado el equilibrio que consiste en nada más que, como hemos dicho recién, que cada uno de los cuerpos tenga la misma temperatura. ¿Cómo vamos a lograr ese equilibrio térmico? Bueno, vamos a tratar de analizar esta ecuación. Afortunadamente hay poquitas ecuaciones acá que nos va a poder permitir decir, bueno, ¿cómo logro yo este equilibrio? Fíjense, lo que yo quiero lograr es que la cantidad de calor del cuerpo 1 sea igual a la cantidad de calor del cuerpo 2. Ahora, acabamos de ver recién cómo yo calculaba la cantidad de calor. Y la cantidad de calor yo la voy a conseguir. Ya, yo tengo que dibujar ahora. ¿Perdón? Pregunta a la
¿Hay alguien que hace una pregunta? Me parece que se le ha prendido el micrófono a alguien. No, ¿No? se han dado cuenta y está el micrófono prendido. Ah, bueno, bien. Entonces, fíjense, vamos a tratar de encontrar esta cantidad de calor. Fíjense, yo voy a tener, No sé si está en mi cuenta, entonces yo tengo pena. perdón, a ver, Por que yo desde acá con mi cuenta. Ah, no, que yo estoy navegando desde acá. Mierda, esa cuenta yo no quiero ver. No se va para así. ¿por qué no le avisan? Puedo ver, no puedo ver quién está hablando, digamos. Ajá, eso no. ¿Ya está? No, es que yo no puedo ver quién es la persona, digamos, que tiene el micrófono prendido. Quien lo ve, dígame, y así le decimos, pero... Sí, no sé, no se alcanza. Bueno, No, lo tiene prendida. a ver. ¿Cómo? Luciana. Luciana Lipinali, tenés el micrófono abierto. ¿Cómo es el apellido? Como que no nos estaría escuchando. El Ipinali. Sí. Tengo cuenta de invitados. Luciana. Ahí está, y lo cerró. ¿Lo cerró? Sí. Sí, parece que sí. Bien, bueno. Menos mal. Bien. Entonces, vamos a tratar de encontrar este equilibrio. Miren, parece complicada la ecuación, pero es muy sencilla. Fíjense, nosotros vamos a hablar, recién encontramos cuánto valía la cantidad de calor. Y dijimos que era el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Eso va a pasar para el cuerpo 1 y va a pasar también para el cuerpo 2, ¿no es cierto? Y acabamos de decir que la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? Entonces, bueno, si nosotros acá despejamos, nada más, despejamos la temperatura final, lo único que estoy haciendo acá es aplicar una ecuación distributiva, nada más, y hago el despeje, y de esa manera yo voy a poder encontrar, conociendo el calor específico de los materiales, la masa de los materiales, la temperatura inicial, voy a poder encontrar cuál es la temperatura de equilibrio que esos cuerpos van a alcanzar para poder tener este equilibrio térmico que yo estoy tratando de buscar. ¿Se entiende cómo se calcula? ¿O se quiere que se lo explique de vuelta? Sí se entiende, profe. Perfecto. Bien. Profe, disculpe, ¿a mí me lo podría explicar de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo no? Nosotros acabamos vamos a tratar de encontrar el equilibrio térmico entre dos cuerpos. Para poder encontrar el equilibrio térmico de dos cuerpos, yo lo que quiero conocer es cuál es la temperatura final que vamos a tener que lograr para que ese equilibrio se lleve a cabo. Entonces, vos sabés que el calor específico por la masa, por la variación de temperatura del cuerpo 1, si yo estoy logrando el equilibrio, va a tener que ser igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura del cuerpo 2. Ahora, esa variación de temperatura, ¿cuál es? La temperatura final menos la temperatura inicial, la temperatura final menos la temperatura inicial. Como yo acá lo que quiero encontrar es el equilibrio térmico, lo que voy a tratar de encontrar es el valor de estos dos elementos que van a tener que ser iguales, que es la temperatura final. ¿Por qué tienen que ser iguales esas dos temperaturas? Porque lo que yo estoy tratando de buscar es lo que yo llamo equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando los dos cuerpos llegan a tener la misma temperatura final. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es directamente aplicar propiedad distributiva
despejar, que esto es pura matemática, y encuentro yo acá cuál es el valor de la temperatura final, y con eso encuentro el valor del equilibrio térmico. ¿Está? Perfecto, gracias, profe. De nada. Entonces, vamos a ver que para poder trabajar, nosotros vamos a poder o vamos a tener la necesidad de contar con una variable que se llama temperatura. El calor se mide en calorías y la temperatura se mide con una escala que se denomina escala termométrica. ¿Está bien? Esa escala termométrica, vamos a ver que tiene diferentes valores, que ya lo vamos a analizar más adelante, pero tienen a su vez nombres. Las tres escalas termométricas que nosotros vamos a utilizar son la Celsius, que nosotros la conocemos más comúnmente como la escala centígrada, ¿no es cierto? La escala que nosotros utilizamos todos los días, la Kelvin y la Fahrenheit, ¿no es cierto? Vamos a ver que estas son tres escalas que están relacionadas entre sí y que perfectamente yo puedo tener las equivalencias entre las mismas. Y también vamos a ver que vamos a poder analizar fórmulas que nos van a permitir encontrar una cosa que es muy importante para cualquier hecho arquitectónico, más en zonas como la nuestra, zona desértica, que se llama las dilataciones. ¿Alguien sabe lo que es una dilatación? ¿Es la expansión de la masa, puede ser? Muy bien. Es el cambio de las dimensiones que tiene un cuerpo. ¿Ante la presencia de qué? Del calor. De calor. Y si yo quito calor, ¿existe la dilatación? No, en vez de dilatarse se va a contraer. Muy bien, se va a contraer. Entonces quiere decir que cuando yo a un cuerpo le agrego calor o le quito calor, se va a producir un fenómeno que se va a llamar dilatación o contracción. La pregunta es, ¿cuántas dimensiones tiene un cuerpo? Tres. Tres. La siguiente Sí, pregunta es... altura, el ancho y en la profundidad, digamos. Perfecto, tiene tres dimensiones. La pregunta es, ¿por qué nosotros hablamos de dilatación lineal, de dilatación aérea, área o superficial, y de dilatación volumétrica? Hablamos de estas tres variables por una razón muy sencilla. Hay cuerpos que tienen una dimensión que sobresale sobre las otras dos. Hay cuerpos que tienen dos dimensiones que sobresalen sobre la tercera. Y hay cuerpos que tienen las tres dimensiones proporcionales. Voy a darle tres ejemplos, uno de cada uno. Una barra de acero, una barra de hierro, mire, 12 metros de largo, 12 metros de largo, por un diámetro de 10 milímetros. Entonces, si la barra mide 12 metros de largo, la longitud es muchísimas veces mayor y más preponderante que la superficie. Entonces, cuando se le entrega calor a esa barra, se va a producir una dilatación que va a ser volumétrica, pero que se va a notar mucho más ¿en qué dimensión? En el largo. En el largo.
O sea que en el largo se va a notar la dilatación y la otra, si bien se va a dilatar, va a ser prácticamente despreciable. Ahora imagínense una chapa de un techo de un galpón. Mide 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 3 milímetros de espesor. Cuando se dilata esa chapa, se va a dilatar en forma volumétrica, pero la mayor dilatación se va a producir en forma superficial. Ahora agarro yo un borrador que tiene las 3 dimensiones proporcionales. Bueno, cuando yo le entregue calor a ese borrador, las 3 dimensiones se van a dilatar en forma proporcional. Por eso acá aparece una clasificación de dilatación lineal, área y volumétrica. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a seguir viendo? Vamos a analizar nosotros la energía térmica. La energía térmica se produce cuando nosotros tenemos un movimiento. Acabamos de decir que cuando frotamos las manos, ¿no es cierto?, vamos a tener una cantidad de energía que se va a desprender por rozamiento o frotación. Y fíjense que eso va a estar también dado por una ecuación que ustedes ya conocen de la unidad anterior, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces, acá vamos a encontrar también algunas variables que empiezan a aparecer con la cantidad de calor que yo puedo determinar en un cuerpo a través del movimiento. Fíjense que cuando nosotros empezamos a analizar esta cantidad de energía, vamos a ver que esa energía yo la voy a poder medir primero a través de la unidad de lo que es el calor. Pero también, cuando yo a un cuerpo le entrego caloría, voy a ver que el estado térmico de ese cuerpo también varía. Cuando yo a un cuerpo le entrego energía, ¿la temperatura qué hace? Aumenta. Y cuando yo a un cuerpo le quito energía, el estado térmico de ese cuerpo, ¿qué hace? Disminuye. Entonces, acá lo que estamos tratando de analizar es que cuando uno ve el concepto de temperatura y de calor, son dos variables que tienen principios de formación distintos, pero que tienen relaciones. Una mide la energía, que es el calor, y el otro mide el estado térmico, que es la temperatura. Fíjense en este ejemplo. Acá hay dos jarras, una grande y una chica, que tiene la misma cantidad, ¿no es cierto?, la misma temperatura, pero no tienen la misma energía térmica. ¿Por qué no tienen la misma energía térmica? Porque hay una cantidad de volumen, hay una cantidad de masa de agua en una de las jarras más que en la otra. Entonces, fíjense, cuando yo tengo esa cantidad de agua, que se la voy a tirar a 2 cubitos de hielo que tienen la misma masa, fíjense que esta, que tiene mayor cantidad de agua, va a producir un deshielo mayor. Es decir, se va a transformar ese hielo en agua. ¿Está bien? Aquí vamos con esto. Que cuando uno habla de el calor, hemos definido que la cantidad de calor también está definida por una variable que se denomina masa. Es decir, que si yo tengo más masa de agua caliente, voy a tener mayor cantidad de ¿qué para entregar?
De calor. Muy bien, voy a tener mayor cantidad de calor. Entonces, esta es la pregunta. ¿Es lo mismo la cantidad de calor que yo tengo que entregar a un dormitorio de 3x3, a un comedor que tiene 6x4 para que en invierno lleguen a la misma temperatura? No, el comedor va a tener que necesitar más calor. Obviamente. ¿Por qué va a necesitar más calor? Y porque tiene más masa de aire, ¿no es cierto? Obviamente. Y entonces, como tiene más masa de aire, yo voy a necesitar una mayor cantidad de producción de calor para que puedan llegar a la misma temperatura. Perfecto. Si seguimos con este análisis, vamos a ver que ese equilibrio que nosotros queremos encontrar, vamos a definirlo como esa transferencia térmica debido a una diferencia de temperatura, obviamente. Fíjense en el ejemplo que estamos ahí. Yo tengo agua fría en un jarro, tengo agua fría en este elemento, y acá tengo carbón caliente. Si yo intuitivamente miro esta figura, digo, bueno, ese carbón tiene mayor cantidad de calor que el agua fría. Cuando yo ingreso, ¿no es cierto?, ese carbón al agua fría, se va a producir una transferencia ¿de qué? De calor. Una transferencia de calor. ¿Hasta cuándo se va a dar la transferencia? Hasta que el carbón ¿Hasta que el carbón? se enfríe. No. ¿Hasta cuándo se va a dar la transferencia? Hasta que el agua tome la misma temperatura que el Muy carbón. bien. Hasta que el agua tome la temperatura de equilibrio. También puedo decir hasta que el carbón entregue el calor necesario al agua para que se llegue a la temperatura de equilibrio. No se olviden nunca de eso. Dos cuerpos van a poder tener la misma cantidad de calor en tanto y en cuanto se logre tener o conseguir la ecuación de equilibrio de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el termómetro? El termómetro es un aparato que nos puede permitir medir la escala termométrica que tiene un cuerpo. Nada más, es decir, la cantidad de calor que tenemos. Si ustedes miran, cuando nosotros nos toman la temperatura, lo que hacen es medir cuál es la temperatura que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. ¿Está? Y cuando nuestro cuerpo excede la temperatura que podemos soportar, empezamos a tener lo que se denomina fiebre. ¿Está bien? ¿Y qué es la fiebre? ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona tiene fiebre? Porque le tocamos su frente y tiene una temperatura mayor que lo normal, decimos. ¿Está bien? Esa temperatura mayor que le sentimos ahí es porque la persona está sacando del interior de su cuerpo el excedente de calor que tiene. Y entonces da el signo, ¿no es cierto?, de que está ese exceso de calor. Fíjense qué dice la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica, lo único que me plantea es que yo puedo tener los dos cuerpos a diferentes temperaturas, que si logro transferir calor a un tercer cuerpo, puedo lograr que el cuerpo A y B logren el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa muy sencilla. Yo recién el equilibrio térmico lo lograba cuando ponía dos cuerpos de diferente temperatura, los ponía en contacto entre sí. Ahora, yo no lo voy a poner en contacto entre sí. Voy a incorporar un tercer elemento, ¿sí?, que va a ser el objeto C, que le va a sustraer calor al cuerpo A y al cuerpo B hasta tanto yo logre
logre que el A y el B lleguen a tener la misma temperatura. Este es un principio que yo quiero que lo tengan en cuenta, así como se lo estoy explicando, que es un principio que luego lo van a utilizar mucho cuando les empiecen a enseñar los diferentes equipos que existen para la calefacción y la refrigeración de los ambientes de los espacios arquitectónicos. Y le van a hablar sobre la ley de la termodinámica. Entonces acá, la ley de la termodinámica lo único que logra es que se llegue al equilibrio térmico, a través de la aplicación o del uso de un tercer cuerpo. ¿Ah? Claudita. Diga. Mira, hasta acá llego porque no doy más a la garganta. Bueno. Dale. Si quieren, estamos a las 5 menos cuarto. No sé. ¿Quieren explicar un ejercicio de viga para el parcial? Los dejo. Dale, dale, mejórate, Oscar. No hay problema. No me voy, me quedo acá. Ok. Yanni, ¿tenés tu power? Yanni. 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 Clau, ¿sabes qué? Lo tenés, creo que la Dani lo mandó al grupo de WhatsApp de nosotros, así que si lo querés descargar, no sé si vas a poder compartir vos pantalla, si lo querés descargar ahí del WhatsApp de nosotros, ahí está. Dale, me fijo. Oscar, tenés el igual, micrófono abierto. Mira, Clau. Diga. Ayer en el grupo de los chicos, de los alumnos. Yanina. ¿Qué estoy? Mira, ¿tenés el power de los ejercicios de viga? Expliquemos una viga más, Yanni. Sí, está hablando por teléfono, no puede atender. Dele, no hay problema. Mira, Clau, si no, si quieren, podemos. No, que te iba a decir porque en el grupo de WhatsApp hicieron una consulta sobre una viga particular. Podríamos resolver esa consulta. Ah, dale. Que es la que dale. tiene que yo ahí les mandé como una forma de explicárselas, pero se le ha puesto, digamos, el ángulo complementario. Bueno, fíjate ahí el WhatsApp de los alumnos. Ahí está la fotito. Sí, ¿y qué? ¿No te acordás cuál ejercicio era, Agus? ¿El 1, el 3, Acá. el 5? Ay, no. Acá. Es El el 6, 5. creo. Bueno, el 5. ¿Y cuál es la pregunta? No, lo que pasa es que Oscar ya se retira porque no le da más la garganta. Bueno. Así que en el tiempo que queda, en explicar otra vez el ejercicio 5 que dice la Agus que hicieron una consulta sobre este ejercicio. ¿Está? Sí. Bueno, ¿la querés explicar vos o la arranco yo? Como quieras. No, dale, decidí vos. Bueno, para que busque acá en pantalla. Ok. Para ver si la levanto. Física acá. Estática. Año 21. Para docentes. Power. Dijimos que era el ejercicio 5. 5. Espera. Yo lo tengo en PDF, no lo tengo en Power, no sé por qué. Te lo he pasado. ¿En Power? Sí. Si vos me lo pediste para poder trabajarlo. Claro. Sí. Ahí está. 5. ¿Cómo era para compartir? A ver, espera un ratito. Abajo. Sí, para que se me abra acá. Compartir pantalla. Abrir esto.
Te juro que tengo el PDF, Yani, te lo juro, estoy buscando el otro. No te enojes conmigo. Mirá, no, me dice que no lo puedo compartir. ¿Por qué? Ah, No sé. porque el... Pará. Ya está. Fíjate ahora, Janine. Ah. A ver. Espera que voy a cerrar que mi hija está de hacer ruido en la... A ver. Compartir. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bien. ¿Cuál era la duda que tenían los chicos? Alguien que me conteste. No, explícala de nuevo, si nos quedan La idea es que 45 minutos, Jan. Bueno, chicos, como habíamos explicado, para poder resolver las vigas, nosotros teníamos un orden, ¿bien? Primero, ¿qué hacíamos? La descomposición de las fuerzas, que deberíamos averiguar, y para poder resolver, si vamos a la gráfica, ¿se ven las flechitas cuando yo voy conversando, hablando? ¿Que voy señalando? Perfecto, Sí. perfecto. ¿Qué tenemos acá? Una carguita distribuida, ¿bien? En la cual la carga central, o la máxima carga, se va a centrar en la mitad de la viga. Entonces vamos a tener Q por la distancia, que vendría a ser la mitad de 1,50 m. Entonces yo acá he señalado que es 0,75. ¿Me van siguiendo? ¿No veo? ¿Profe? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, porque haciendo ese ejercicio, y viendo el PowerPoint, ahí dice que F2, ahí en el dibujo, decía que eran 5.000 kilos, o sea que serían 5 toneladas, y como que no estaba hecho la descomposición Bien. Entonces, bueno, esto, como ya está resuelto, ¿te has fijado con 3 si están los mismos resultados que esto? Ahí me fijo, me parece que sí, pero lo tengo acá. Ahí me fijo. A ver si no, cambiamos acá la gráfica y le ponemos 3 toneladas. No, profe, me da otro número. ¿Cómo? Me da otro número. Y me da 3,24. Y RAI 3,72. ¿Y has verificado con esos números que te dé 0 la sumatoria? No sé quién está hablando. Lucía. Sí. Hola, Lucía. Es que la Lucía siempre me consulta. ¿Has verificado que te dé 0 la sumatoria de las fuerzas en I? Sí. Menos. Y te da 0. A RAI lo calculé directamente reemplazando RBI en la ecuación de las FI y despejando. Bueno, no, para. Si vos tenés un error cuando calculaste la RBI, está bien, claro, hiciste un mal pasaje de término o algo así, arrastrás ese error al colocarlo o al reemplazarlo en la sumatoria de las I, lo cual RAI ya también vas a tener error. Entonces, por eso nosotros sugerimos que saquen la sumatoria de los momentos en A, lo cual van a encontrar RBI, que saquen la sumatoria de los momentos en B, lo cual van a encontrar RAI, y que esos dos valores que encontramos los reemplacemos en la sumatoria de las fuerzas en I y hagamos la sumatoria, y si eso nos da 0 o 0,01, 0, cosas así, ahí estamos seguros que hemos trabajado bien. ¿Está bien, Lucía? Si vos, suponete que el RBI, en este ejercicio que estamos viendo, el 5, suponete que acá donde dice F1I por 3 metros, el signo que colocas sea un menos en vez de un más, te va a dar un valor. ¿Está? Este valor, si lo reemplazás en la sumatoria de las fuerzas en I, vas a calcular RAI, pero lo vas a seguir calculando con error.
¿Sí? Entonces, por eso es importante, o por eso es la sugerencia que calculen la sumatoria de los momentos por los dos apoyos, tanto por el fijo como por el móvil. Al obtener esos resultados, los reemplazamos en la sumatoria de las fuerzas en I, y si la sumatoria nos da 0 o 0, algo, quiere decir que hemos trabajado bien. ¿Sí? Perdón, ya te interrumpí. No, está bien. Es más, mientras vos hablabas me he dado cuenta que también yo acá, cuando lo resolví, cambié los valores. Y no sé si está bien o mal, los valores. Eso le iba a preguntar, profe, porque Hola, profe. Yo le quería también. consultar. Profe, ¿podría hacer una consulta? Bien, a ver, me parece que hay muchas consultas. Sí. Empecé a explicarlo al ejercicio y a medida que vayan saliendo todas las preguntas, porque creo que vamos a ir y vamos a volver, a medida en el orden que vayan saliendo las consultas, las vamos correspondiendo. ¿Les parece, chicos, si tenemos tiempo todavía? Sí, y con la calculadora. Espérame un segundo que voy a buscar la calculadora. Dale. Sí, dale, no hay problema. Profe, y otra duda que teníamos también, que yo tenía, era en el ejercicio 10, que habla del centro de gravedad. Bueno, pero eso lo veamos si querés en consulta, si nos da el tiempo. Terminemos de resolver esta viga, está bien, y si no terminamos con la viga, después lo vemos en consulta. ¿Bien? Igual era una cuestión del PDF, Bien. nada. ¿Cómo? Era una cuestión del PDF, nada más, que era como que el cálculo que habíamos hecho en FI por I igual a I latina, o sea, en el I de gravedad sería como que estaba el cálculo al revés en algunos casos. Por eso te digo, no puedo imaginarme lo que me estás diciendo. Terminemos de resolver la viga y si no tenemos los horarios de consulta. ¿Bien? Tranquilos, no se desesperen. Bueno, ¿sí? empecemos, primero resolvamos y vamos paso por paso y ver si nos dan los valores. Exacto. Bueno, como hemos dicho, nos encontramos con una carga distribuida, con un apoyo simple, con una fuerza F1 con una inclinación y un grado de 60 grados, con otra fuerza F2 con otra inclinación y un apoyo fijo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la descomposición de la fuerza. Yo de esa carga distribuida voy a tener la carga concentrada a 0,75 con respecto al apoyo simple. ¿Bien? El apoyo simple, como hemos dicho, tiene una sola reacción que es la vertical. Después de la carga distribuida vamos a tener una fuerza vertical F1 y una F1X. Para el otro lado, hago la descomposición y voy a tener F2Y, F2X, y el apoyo fijo van a tener dos reacciones, en X y en Y. Bueno, tengo que poner las distancias, porque la distancia es lo que me va a generar el momento con respecto a esa fuerza que tenemos verticales, ya sea para abajo o ya sea para arriba. ¿Lo van viendo, chicos? Sí, eso sí. Bueno, los datos. Acá abajo tenemos los grados, el valor de la fuerza y el valor de la Q chica. Si yo me voy a este costado, yo digo que la fuerza 2, yo voy a llevar todas a toneladas, porque siempre digo que mientras menos números, menos tenemos posibilidades de equivocarnos con la cantidad de números, en multiplicar, restar, lo que tengamos que hacer. Entonces, yo he llevado todas toneladas. ¿Qué tengo? La fuerza 2, que vendría a ser 500 toneladas, y la fuerza 1, acá me está faltando una fuerza.
Van a ver. Copiar. La fuerza 2 serían 5 toneladas, Claro, ya. Corregila. Exactamente. Es, en vez de 5 3, 5. toneladas. Bien. La fuerza 1 serían 3 toneladas. Y Q sería 0,6 tonelómetros, que también ya estaba en toneladas. Vamos a resolver la fuerza 1. Entonces, ¿cuánto el valor de fuerza 1, que es 3 toneladas, por el seno de 60? ¿Cuánto les da? Eh, 1,73. Bien. 1,73. Bueno, a mí me dio 1,75. ¿Está bien? No creo que vaya a haber tanta diferencia por 0,2 centésimos. Bien. Después tenemos que resolver la Q grande. Yo sé que por metro el valor de esa Q es 0,6 toneladas. Pero yo tengo 1,50 m. Por lo tanto, aquí está mal la medida. Q chica es 1,5 metros. ¿Está bien? Profe, 1,5 metros. Diga. Si el ángulo de F1 es 60, ¿por qué está 1,75 y 1,75 en los dos, F1X y F1Y? ¿No sería un Eso ángulo? también le quería consultar. A mí la F1X me da 1. Bueno, vamos a ver. ¿Saben por qué era 1? Porque F1NX, o sea, F1 vale 2 toneladas y la profe lo tiene como 3 toneladas. Por eso Claro, es que yo me equivoco. Entonces, vamos a hacer así. nosotros le 1 tonelada y a ella le da 3 toneladas, lo ha puesto ella. Entonces, por eso es que a nosotros nos da 1. 3 por, vamos a hacer el por de este. 0 No, Yani. de 60, Yani. 0, sí, 86. F1 es 3 toneladas, me decís, no es 2. Es el del No, dibujo. el del dibujo. Ah, Lo bueno, vamos a entonces hacer tal cual corregilo está el dibujo. en los datos. Corregilo en los datos F1. Acá está F1 acá. No, Acá. en los datos, ahí bien. es. A ver, 3. ¿Ahí va? Bien. Sí, señora. Bueno, acá me está faltando un lugarcito. Bueno, entonces, 3 por 0,83, 86, ¿cuánto es? Yo voy arreglando mientras ustedes me van dictando. 2,5, 59. Copiar. Yani, me parece que Sí. nos vamos a tardar más, no considero de que Bueno, sea entonces, el arreglo. bueno, lo que pasa que es que ellos lo vayan diciendo, claro. Bueno, dale, entonces decime, ¿cuánto era? ¿El cálculo anterior? Sí, el F1, ¿cuánto les daba? 3 por 0,86. 2,58. 2,58. Bueno. ¿Cuánto les da el coseno por... Ay, se fue la otra. El coseno, ¿cuánto le da ese resultado? 1,5. 1,5. Bien. Bueno. Ya tenemos el valor de F1 y de F1i y F1x. Nos está faltando, que acá no lo puse, evidentemente este ejercicio no lo he terminado. Vamos a F2. 5 toneladas por seno de 120. Yo ahí tenía la duda porque eso, el seno y el coseno en el teorema de Pitágoras, no se hace para los triángulos rectángulos nada más. O sea, No. como que el ángulo es más grande que el... Yo lo que hice, profe, es trabajar con el ángulo que completa los 180, o sea, los 60 grados. No sé si eso estará bien o no. Sí, también.
hice eso por la misma razón de lo que dijo la chica, o sea, no sabía cuál sería el cateto opuesto y adyacente en el caso de que el triángulo no sea rectángulo. Igual estaba calculando también con coseno de 120 y te da lo mismo que si lo pones con 60. Claro, es que deberían dar lo mismo porque es como el complementario. Lo que pasa es que no sé cómo trabajar, cuál sería el cateto. Lo que pasa es que lo que yo les puse ahí en el WhatsApp es porque esto, para trabajar con razones trigonométricas, hay que trabajar con un triángulo rectángulo. Bien, y en este caso, cuando ustedes tienen un ángulo obtuso, como es este de 120 grados, no puedes armar un triángulo rectángulo. Entonces, por eso se trabaja con el complementario, donde tienen un cateto opuesto, y el cateto opuesto al ángulo va a ser el FI, y el cateto adyacente va a ser el F sub X. Y se trabaja, como les puse ahí en lo que les mandé al grupo, el seno de, o sea, para conocer el F2i, es F2 por el seno, que es el seno opuesto sobre hipotenusa, por el seno de 60 grados. Ay, esperen que pasó un camión. Y después con el X, con el coseno, digamos. ¿Se entiende? ¿Entendió? O sea que en este caso, F2i, tendríamos que hacerlo por el coseno del complementario de 120, que vendría a ser 60. ¿Está bien? Entonces, sería 5 toneladas por 0,86. ¿Cuánto les da? 2,5 más. No puede ser más. No. La que es por el seno, 4,33. Claro, porque es mucho más que 3 toneladas por 0,86. F2i 4,33 y F2x 2,5. 4,33. Sí. Y Toneladas. FX. Y F2x 2,5 toneladas. A ver. X 2,5. Sí. ¿Ahí? Bien. Sí. Bueno. Después resolvemos Q grande, que es el valor de Q por metro cuadrado por 1,5. Serían, ay, se me va la... Serían, Q chica es 0,6 toneladas por 1,5. ¿Cuánto les da? 0,9. Eso. 0,9 toneladas. ¿Bien? Bueno. Ya teniendo los valores de cada fuerza y la gráfica, vamos a la ecuación de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X tenemos en la gráfica? F1X y RX. Y no, F2X. F2X. Bueno, acá nos está faltando... ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener F1X, que está para el lado izquierdo, F2X, que está para el lado derecho, y RBX, que está para el lado izquierdo. Entonces, yo digo que para el lado izquierdo vamos a poner negativo, y para el lado derecho vamos a poner positivo. ¿Bien? Entonces nos va a quedar menos F1X más F1X. Dani, ¿me permitís una interrupción? Sí, para un ratito que arregle acá, porque si no... Mientras que arreglas, dale. Chicos, recuerden que en el apoyo fijo, está bien, nosotros en realidad no sabemos los sentidos, ¿sí? Nosotros suponemos
que RBX, como ha puesto acá Janina, va hacia la izquierda, ¿sí? Pero dependerá del resultado que nos dé cómo va a ir. Bien, si alguno de los alumnos hubiese puesto RBX en el gráfico hacia la derecha, ¿sí? Tendría que sumarlo en vez de restarlo como ha hecho Janina. No estás diciendo que esté mal. Estamos suponiendo, primero suponemos, y dependiendo del resultado, es lo que vamos a decir si va a la derecha o va a la izquierda. ¿Está entendido eso? ¿Se refiere a la flecha? Es O sea, si al hay- sentido de la fuerza. Sí, me pasó en uno de los ejercicios también que lo había puesto, que el apoyo fijo estaba en el lugar de A y que yo lo había puesto como que iba hacia la derecha, a la flecha, y me daba un número negativo. Entonces después lo Bien, tuve. entonces, ¿qué es lo que haces automáticamente? El valor es el mismo, pero lo que haces es cambiar el sentido a la fuerza. ¿Está bien? No hablemos de flecha, hablemos de fuerza. Bien. Bien. Bueno. Gracias, Yani. No, de nada. Aquí, entonces, nosotros lo que tenemos que averiguar es la reacción en B. Pasamos por el otro término, le cambiamos el signo y nos quedaría menos F1X más F2X. Bueno, el problema es que si yo me pongo, vamos a demorar como decir un montón. Sí. Entonces, directamente Ellos van a ir queda escribiendo. menos F1X, que Claro. es 1,5, chicos, menos Más. 1,5 más 2,5. ¿Cuánto da eso? 1. Menos 1. O más 1. No, más 1. Porque Sí, más 1. Entonces queda 1 tonelada, 1 tonelada. ¿Bien? ¿Qué nos ¿Vale? está diciendo en esta instancia? Es que efectivamente el sentido que nosotros suponíamos que tenía la RBX nos verificó con la ecuación, porque RBX va hacia la izquierda. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí. ¿Lo entienden al ejercicio, chicos? Sí. Bien. Bueno, vamos a la sumatoria de las fuerzas en I. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Tenemos 5. Bien. Tenemos las reacciones, que las he hecho positivo, las he puesto en esta ecuación positivo, y todas las que van para abajo, que es Q, F1I, F2I, les he dado el sentido contrario, por lo tanto le he puesto positivo. Bien. Como tenemos negativo. Negativo, perdón. Sí, las que van para arriba son negativos, las que van para abajo positivo. No, al revés, Le he mira puesto, no, el es que gráfico. yo en la ecuación les he puesto negativo a las reacciones, en esta ecuación. Y en pero la... entonces está mal, porque en el gráfico este de arriba, Sí, no me corazón, coincide. ¿está bien? Para arriba es positivo y para abajo es negativo. Bueno, de todas maneras, puede ser, nosotros podemos hacer, teniendo el mismo criterio para los sentidos, para resolver, en este caso esa gráfica no va. Bueno, lo voy a borrar. Esto tendría que borrarlo. ¿Se ve ahora? Bueno. Ahí está. ¿Bien? Vamos a sacar la gráfica. Vamos a usar esto, porque me parece que está medio resuelto con esto. Todas las fuerzas que van para arriba les he puesto negativo y todas las fuerzas que van para abajo les he puesto positivo.
Como tengo dos incógnitas, no lo puedo resolver, me voy a la sumatoria de las fuerzas de los momentos. ¿Qué tenemos? Con respecto, los momentos se generan en los apoyos, en los vínculos que tenemos. Entonces, vamos a tener que si nos posicionamos en el apoyo simple, A, para el lado izquierdo vamos a tener Q grande que nos va a generar un momento. Y para el otro lado, que va a ser para el lado derecho, tenemos fuerza 1 y la fuerza 2I y la reacción BI. Bueno, según lo que yo he puesto acá, he empezado por la fuerza 1. La fuerza 1I por 1 metro. La F2I, ahí me está faltando I, por, ¿cuánto es? 350. Yo a ver, para no borrar y no perder tanto tiempo, no lo estoy poniendo en el orden que estoy viendo la gráfica, ¿está bien? Y tengo la reacción BI por 1,50 y 2,50 serían 4, 5. ¿Está bien? ¿He hecho bien la suma? Nadie contesta. Sí, has hecho bien la suma. Lo que te está faltando es la Q, Jan. Bien. Y ahora vamos a poner, yo lo he hecho, a ver, los sentidos y los signos. Va a ser más F1 menos RB1 más F2 menos Q, bueno, Q grande, por ¿cuánto? Chicos. ¿Alguno? Si no estoy hablando... ¿Cuánto? 0,75, profe. Bien. Bien. ¿Alguno que me pueda resolver esta ecuación? Acá me está faltando, si hemos puesto R, vamos a poner 3,5, F1I por 1, y me está faltando ahí menos Q menos grande. Q grande Sí, por sí, 0,75. Por 0,75. ¿Está bien? Todo eso, sí, dividido. Sobre 5 metros. Exacto. Ahí. Y ahora, ahí está. ¿Cuánto me da ese valor? R, bueno, se vuelve ahí. Acá vamos a tirar acá. 2,84. ¿Cuánto? 2,84. Bueno, ¿y aquí qué pasó? 2,84. Bien. Vamos a ir a la sumatoria de los momentos en B. ¿Qué tenemos? Si yo tengo B, aquí, tengo todas las fuerzas que me están actuando del lado izquierdo. Entonces voy a tener menos Q por, ¿cuánto? Hay que sumar todas esas distancias. 0,75 más 1 más 2,50 más 1,50. ¿Cuánto les da? ¿No hay nadie que me haga la suma? Perdón, Janina, me desconcentré, perdón.
¿3 cuánto? 0,75, 1 metro, me faltan unos 50, espera. 54, 5, Son 5,75. 5,75, Jan. Sí, ya sé, pero yo para que los chicos lo Ah, digan. perdón. Si no estamos hablando sola. Menos Q por la distancia en que se encuentra, que es 5,75. Después RAI. ¿A cuánto está, chicos? ¿Qué distancia, RAI? 5. Bien. Positivo. Menos F1i, ¿a qué distancia está? 4. Bien. ¿Y F2i? 1,5. Bien. Bueno. Supuestamente yo acá el orden es RI está positivo, pasa por el otro lado, todos los signos cambiados. Aquí vamos a poner 5,75, F1i tiene 4 y F2 tiene 1,5. 1,5 metros. ¿Bien? ¿Cuánto me da? Y acá la reacción está a 5 metros, igual que la otra reacción. ¿Cuánto me da ese valor? 3,16, profe. 3,16. $16. Ay, está el gato. Bien. Ahora, alguno que me haga que vaya a todas las fuerzas verticales, sustituirlas por los valores. ¿Qué tenemos? RAI, que es 3,16, menos 3,16 más 0,9 más 2,58 menos 2,84 más F2, que es 5 toneladas. ¿Da 0? Digan que sí, por favor. Sí. Me da 2,48 a mí, pero no sé. ¿Cuánto? Sí, profe, a mí Profe, también. una pregunta, Me ¿por qué da F2 no está descompuesta? ¿Cuál? F2 es 5 toneladas, pero Acá tiene... arriba, están acá. Ustedes me han Ah, dictado el perfecto, número. pero en el cálculo me refiero. Yanni, en la ecuación, ¿está bien? Acá tiene que decir F2i, eso es lo que te está diciendo el chico. En la ecuación de las fuerzas en I, Ahí. ahí pone F2i, eso es lo que te está marcando. Bueno, para que ellos les sirva, está. Ahí está, exacto. Bueno. Chicos, verifiquen los Sáquenla. valores. Nosotros estamos confiando en lo que ustedes nos están dictando. El procedimiento y la distancia están bien. Hay que ver si les da bien las cuentas. Profe, no sé si lo saqué bien, pero me da 1,81. No, bueno, tiene que dar 0. Bueno. Las ecuaciones, lo que hemos planteado sobre esto, los signos, los valores, están bien. Después vuelvan a verificar ustedes los valores. Tiene que dar 0. Profe, está mal ahí en ¿Cuál? BI y RAI. Sería para BI son 3,3 y para AI 4,3. ¿Ahí? Ajá. 4,3. Sí. Entonces está justo el 1 que está faltando. A ver. 4,3. ¿Bien? Y acá en RBI, ¿cuánto te da? 3,3. 3,3. Sí. A ver, 3,3. Bueno,
Reemplacen. Ahora sustituyan todos esos valores con la sumatoria de las fuerzas verticales, de todas las fuerzas. Les tiene Ahí que me da dar 0,1. ¿Cuánto? 0,1 da. 0,1. Bueno. Entonces, bueno, nos hemos equivocado en alguna cuentita. Estos serían los valores. Bueno. Cuando averiguamos el valor, tenemos que sustituir. ¿Cuánto daba, yo para no volver, cuánto daba RBX? 3,3. 3,3. ¿Y RBI? No, disculpe. RBI 3,3. Y RBX 1. Este 1. Bueno. 1 al cuadrado, 1. 3,3 al cuadrado. ¿Alguien que haga las cuentas? Vamos, ¿alguno? ¿Cuánto les dan? Sáquenme la cuenta. 3,3 al cuadrado. La raíz cuadrada Más 1. da 10,89. A ver, ¿y cuánto te da la Más raíz? 1 le da. La suma da 11,89. Y después la raíz de 11,89 es 3,44. 3,44. Perfecto. Bien, bueno. Ahora, ¿qué vamos a resolver? El ángulo. Alguien que me saque el ángulo de ese valor de RBX dividido en RBI. Si no me equivoco, creo que son 16 y 51. Listo. ¿A todos les da igual? O parecido, aunque sea. O parecido, está bien. Porque a lo mejor por centésimo, décimo. ¿Hay una sola que está haciendo la vida con A mí me da igual, profe. Bien. 16. 16 grados. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está resuelto. ¿A alguien le queda alguna duda? Ahora entienden en este problema, que es lo que la duda que ustedes tenían, con respecto a la resolución de este ángulo. ¿Les quedó claro lo que dijo Agustina? Sí, profe. Muy bien. Bueno, sí, quedó claro. Justo, hemos terminado 5 meses. ¿Algo más? No sé, ¿alguien quiere decir algo más? Recordarles que tienen los horarios de consulta hasta el jueves, porque el viernes y lunes es feriado, chicos.